lo que necesitamos de tu palabra, Señor. A eso hemos venido también, Señor. Hemos venido para levantar tu nombre, para glorificarte, para declarar que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, y que tú eres dueño de nuestras vidas. Pero también hemos venido, Señor, para proveernos nuevamente de tu palabra, de esta semilla de verdad de tu palabra, Señor. Señor, tú como el dueño de la palabra, Señor, abre tu palabra, Señor. Señor, eso hemos venido, Señor. Y Señor, toca nuestra mente para entender, Señor, y para tener sabiduría para tu palabra, mi Señor. Por amor a tu nombre te lo pedimos, Dios eterno. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Bueno, sentados. Quiero compartir con ustedes algo acerca del enojo de Dios. ¿Cuántos creen que Dios también se enoja? Dios también se enoja. Pero no es un enojo como el de nosotros. El de nosotros es un enojo corrupto, vengativo, que se quiere vengar de cualquier cosa o de cualquier persona. Pero sin embargo, Dios también tiene un enojo. Y vamos a ver qué clase de enojo si no tiene. Así que bueno, bendito sea el nombre del Señor. El enojo es una de las cosas que encontramos al penetrar o al introducirnos, hermano, en el arsenal que Dios tiene en Él o que hay en Él. Es un arsenal de entendimiento redentor de Dios. No es un arsenal en donde el Señor echa basura y basura y basura y basura, que por un lado sí, pero por otro lado no. Pero vamos a enfocarnos únicamente a una sabiduría o a una redención que Dios tiene a través de un enojo. Aun cuando la palabra enojo no se usa en la traducción, en la palabra del Señor, que hoy vamos a leer una palabra del Señor en unos versículos. Claro, hermano, que en el texto hebreo, para la palabra enojo, temblar, o sea, la palabra enojo en el hebreo es temblar. Y para poder avanzar un poquito más, vamos rápido al Salmo 77. Vamos al Salmo 77 y vamos a versículos 15 y 16. Bendito Señor. Así que, con tu brazo redimiste a tu pueblo y a los hijos de Jacob y de José. Viéronte las aguas, sí, viéronte las aguas, oh Dios, viéronte las aguas, temieron y temblaron los abismos. Esta palabra de temblaron los abismos, palabra los abismos. ¿Por qué? Porque vieron al Señor tan enojado que también los abismos se enojaron, temblaron y dijeron, bueno, ahora ¿qué va a pasar con nosotros? Si Él se enoja, pues también creo que nosotros tenemos derecho a enojarnos. Entonces la palabra temblaron los abismos es se enojaron los abismos, ¿sí? Así que particularmente enojo o temor o temblor, comprendemos que el enojo de Dios procede de temor o un enojo o un temblor reverente o el respeto que Él tiene por su propia voluntad divina. Sí, amén, bendito. Oyen eso, bendito Señor, eso es muy hermoso, ¿sí? El temor o la reverencia o el respeto que Dios tiene y el enojo que Él tiene es por su propia voluntad divina, por lo que Él es. Vamos a ir un poquito más adelante para que entendamos eso. Así que los versículos que acabamos de leer de nuestro texto nos proporcionan un indicio para saber cuándo es que Dios dejó correr el enojo de su voluntad helada. Es decir, cuando nosotros nos damos cuenta
o cuando vemos nosotros en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Éxodo, cuando el Señor se enojó y hizo que las aguas se congelaran. Ya les ayudé un poco. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo. Vieron la actitud de Moisés. Cuando toda la nación de Israel vieron que los egipcios venían tras ellos otra vez para llevarlos cautivos a Egipto, ellos vieron que los egipcios venían y empezaron a temblar, a enojarse, oigan, a temblar y a enojarse de ese enojo. ¿Qué pasa nosotros cuando nos enojamos? Los labios se nos hacen, pero que no podemos controlarlos y nos ponemos tan estrictos, tan impotentes, que no podemos desquitarnos en ese momento de la persona. Y lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. Cuando ellos vieron que los egipcios venían y el Mar Rojo estaba delante de ellos, dijeron: ¿qué va a pasar con nosotros? Ahí vienen, nos van a matar aquí en el desierto. ¿No había mejores tumbas allá en Egipto? ¿Para qué, Moisés, nos trajiste aquí? ¿Para morir en el desierto? Nos hubieras dejado mejor allá en Egipto. Allá había tumbas. Aquí vamos a estar al aire libre, donde todas las aves del cielo van a comer nuestras carnes. Y Moisés, viéndose en esa situación, se enojó contra Dios. Oigan, y le reclamó a Dios. Y le reclamó, le dijo: Señor, ¿para esto me hiciste sacar a tu pueblo? ¿Para esto me hiciste sacarlos para que mueran aquí? Y miren la contestación de Dios, que también tuvo un enojo. Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas? ¿Por qué tienes que decirme esas cosas? Tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? ¿Qué te di? Tú has visto prodigios, milagros, obras maravillosas a través de la vara que tienes en tu mano. Tú lo has visto cuando estabas en Egipto, todas las plagas que yo mandé, el fuego con granizo y sangre. Tú levantabas tu vara cuando el mar se convirtió en sangre. Entonces, ¿por qué clamas a mí, Moisés? ¿Qué tienes que hacer? Y fue un enojo de Dios contra Moisés. Le digo: así que mira, Moisés, extiende tu vara y toca las aguas. Y a veces así te das cuenta lo que tienes que hacer y no me estés reclamando. Esa historia, ese hecho real, lo conocemos. Así que Dios dejó correr el enojo de su voluntad helada en el cruce del Mar Rojo. Después de sacar a su pueblo de Egipto, Dios usó de su aliento frío para convertir el agua en murallas congeladas y para helar las profundidades, haciendo un camino a través del mar. Sabemos que cuando el pueblo de Israel iba pasando por esos 12 túneles que Dios abrió, ellos pudieron contemplar todos los abismos, toda la gente que había en el infierno, todos los demonios, toda la gente que estaba quejándose, quemándose o torturándose ahí en el infierno. Y ni aún así eso les sirvió a ellos para, después de haber pasado el Mar Rojo, dar alabanzas a Dios. Siguieron con su enojo, pero pues seguimos adelante. Así que la voluntad de Dios para con sus hijos era que ellos cruzaran el mar penetrando en el desierto y continuar su viaje hacia la tierra de Canaán. Amén. Que Él les había prometido que iban a llegar. Amén. Y que iban a poseer. Amén. ¿Qué le pasó? Lo mismo que a Pablo. Pablo, cuando fue enviado a tal ciudad para tener un encuentro con César, ¿verdad? Y cuando lo picó la serpiente, ¿te acuerdas de esa historia? Cuando lo picó la serpiente, todos te admiraron y dijeron: es una serpiente venenosa, Pablo va a morir, Pablo vas a morir. ¿Y qué dice Pablo? Si el Señor me prometió llegar y llegar hasta donde está César, nada va a impedir que yo llegue allá. Y es lo mismo, hermano. Es lo mismo con el pueblo de Israel. Dios les prometió llegar a una tierra prometida en Canaán.
y Dios se los iba a cumplir, pero por su enojo de ellos, Dios tuvo que también enojarse contra ellos, por su rebeldía. Pero miren, hermanos, así que Dios les había dicho que iban a cruzar el Mar Rojo y continuar su viaje hacia la tierra de Canaán. Si los egipcios hubieran humillado sus corazones en esta ocasión, aceptando la voluntad de Dios para con el pueblo que había sido su esclavo, y por lo tanto aceptando la voluntad de Dios, oigan lo que estoy diciendo, aceptando la voluntad de Dios para con ellos mismos, habrían ellos también, los mismos egipcios y el mismo faraón, hubieran recibido grandes bendiciones del Señor. Pero sin embargo, vean qué atrevimiento, que aún viendo los egipcios y el mismo faraón, viendo cómo Dios empezó a congelar las aguas y a congelar con su aliento frío las profundidades de esas aguas, no tuvieron la temeridad de decir: Faraón, vámonos, porque no podemos hacer nada contra el Dios del pueblo de Israel. Ve sus obras maravillosas que está haciendo. Faraón, por favor, entiende, no podemos luchar contra ellos, mucho menos contra su Dios Jehová. Sin embargo, Faraón estaba aferrado en un odio, en un enojo, que se habían burlado de él. Vean hasta dónde llega el enojo de la gente. Y sin embargo, ellos tomaron la torpe decisión de que harían regresar a sus esclavos sin importarles cuál pudiera ser la voluntad de Dios en este asunto. Hombre, y miren, hermanos, si no es un cuadro que vivimos nosotros también en estos tiempos, o en estos tiempos. Alguien nos dice: es que mira, hermano, tu actitud no debe de ser así. Mira, hermana, tu actitud debe de ser diferente. ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué tienes contra mí? ¿Qué te importa? ¿Qué te interesa? Es mi vida, no es mi vida. Déjame. Tú allá, si te salvas, tú allá tú, pero a mí déjame. Es mi propia vida. ¿Qué te interesa a ti? ¿Qué te importa? Y el enojo nos hace cegar la realidad de las cosas. El enojo nos hace, hermanos, cegar nuestra mirada y ciega nuestro entendimiento para poder, hermanos, recibir una ayuda cuanto más la estamos necesitando. Así que Dios miró desde la columna de fuego y nube y vio a los egipcios temerariamente persiguiendo a los israelitas y adiestrándose en la voluntad congelada de Dios, sin tener un temor contra Dios mismo. Así que cuando Dios vio desde la columna de fuego y desde la columna de nube, vio esa temeridad y ese atrevimiento de los egipcios que atravesaron y se metieron por ahí también, el Señor empezó a agitar las aguas otra vez. Su enojo se empezó a agitar en él, viendo, hermano, que los egipcios ni siquiera tuvieron la temeridad de reconocer que el que había hecho esas maravillas ante sus ojos y ante su pueblo preferido de Dios, no tuvieron la temeridad de decir: vámonos, regresémonos. Ante un Dios enojado. Ante un Dios que se enoja. Cuidado cuando hacemos enojar a Dios, hermano. Ya nos lo ha dicho el hermano muchas veces y lo hemos oído en los mensajes. Cuidado con hacer enojar a Dios con nuestras actitudes apestosas y hediondas, con nuestras actitudes de que hoy no voy a la iglesia, hoy no quiero orar, hoy no voy a ir, pero no voy a levantar mis manos, no voy a ir, pero voy a estar sentado hasta allá atrás, cruzado de brazos nada más. Hermano, cuidado. Bendito su nombre. Porque cuando Dios se enoja, ¡aleluya!, hay que temblar. Sí, amén. Aleluya, aleluya. Santo, bendito su nombre. Aleluya, aleluya. Así que este enojo de Dios hacia estos egipcios, hermanos, se empezó a agitar en su voluntad de medianoche, en su voluntad congelada. Se empezó a agitar su enojo hasta lo más profundo de él, en él,
y con simplemente una mirada desde allá, desde esa nube de gloria donde el Señor estaba, con una simple mirada que él lanzó hacia las ruedas de estos carros de los egipcios, consumió las ruedas y consumió los carros, y todos quedaron a mitad del mar. Y cuando Dios vio ese espectáculo o ese cuadro, entonces lo único que él hizo fue soplar su aliento caliente a través de su enojo, y hizo que las aguas otra vez, por decirlo así, se descongelaran y taparan a esos atrevidos que se metieron en la voluntad de Dios sin haber tenido un temor hacia Dios. Únicamente con una simple mirada. No fue necesario que Dios lanzara una voz de grito o una voz de orden de las aguas: júntense otra vez aguas. No fue necesario eso. Únicamente con la simple mirada de Dios mirando esas ruedas de los egipcios, de sus carros, con eso fue suficiente. Así que cuidado cuando Dios, hermano, nos mira, o aún cuando más Dios habla. Sí, amén. Cuidado. El santo enojo de Dios se manifiesta cuando hay una falta de respeto. Oigan, lo que acabo de decir ahorita. El santo enojo de Dios se manifiesta cuando hay una falta de respeto a su voluntad divina. ¿Y cuál es su voluntad divina cuando venimos aquí a la casa de Dios? Su voluntad es levantar el nombre y no quedarse sentados como una falta de respeto, o como si nos sintiéramos muy dignos de estar aquí, como diciendo: bueno, Señor, ya estoy aquí, ¿no? ¿Qué más quieres? Ya estoy aquí, ¿no? No quería venir, pero ya estoy aquí. ¿Qué quieres que haga? ¿Ya? ¿Estás contento, Señor? Ya estoy aquí. Cuidado, hermano. Te estoy haciendo un favor. Si antes di que vine, Señor. Si antes di que vine, estoy haciendo un favor, Señor. Pero miren, hermanos, cuando Dios se enoja, hermano, es cuando Él ve que hay una falta de respeto a esa voluntad. Y cuando hemos comprendido esta verdad, hermano, no es necesario, miren, hermano, miren, oigan, aleluya, esto es precioso. No es necesario esperar hasta que Él se vea obligado a quitar de nosotros, por así decir, las ruedas de nuestros carros, antes de que haya en nosotros algún temor reverente y respeto a Jehová por su santa voluntad. ¿Qué necesidad, hermano, tenemos? ¿Qué necesidad hay de hacer enojar a Dios cuando podemos hacer que su corazón esté contento? ¿Qué necesidad hay, hermano, de nuestra indiferencia cuando venimos a la casa de Dios, cuando venimos con una cara que nosotros mismos no la soportamos? Y que si alguien nos ve y si alguien se nos queda viendo, ¿qué ves? ¿Soy o me parezco? Hermano, ¿qué necesidad hay de eso? De hacer enojar a Dios y que Él con su simple mirada, hermano, empiece a juzgarnos conforme a su voluntad y conforme a su plan maestro hacia nosotros. No hay ninguna necesidad, pudiendo venir a la casa de Dios con un corazón agradecido, con un corazón lleno de adoración y de alabanza, con un corazón, hermano, lleno de oración, lleno de alabanzas para Dios y de gratitud, y diciéndole: Señor, aquí estoy, Señor, yo no quería venir, estaba yo enojado, estaba yo disgustado, Señor, porque me dijeron que viniera a la casa de Dios. Señor, lo reconozco y lo confieso que estaba yo enojado, disgustado, no quería yo venir, Señor, pero mira, al fin de cuentas, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Y como dice ese canto que acabamos de cantar: consume con tu fuego, Señor, todo lo que hay en mí que no sea grande para ti, Señor. A eso he venido, Señor, para que tú consumas con tu fuego y que tu fuego consuma todas mis obras apestosas y no vengas a consumir con tu fuego mi vida espiritual, Señor. Aleluya. Cuidado cuando el Señor, hermano,
consume con ese fuego tu vida espiritual. Amén. Cuidado, hermano. Es peor que una muerte. Cuando nosotros bajamos a la tumba, es peor una muerte espiritual, hermano. Sí, amén. Al menos sabemos que cuando morimos en lo físico, tenemos la esperanza de que Dios nos va a resucitar, ya sea para bien o para mal, pero vamos a resucitar. Pero una muerte espiritual, hermano, es muy difícil. Una muerte espiritual, hermano, se acabó todo para el Sí, cristiano. amén. Aleluya. Porque Dios apaga esa y jamás podrá levantarse. Y si algún día se levanta de esa muerte espiritual, es porque de veras, hermano, tiene que hacer un trabajo 10, 20, 100 veces más de lo que hacía antes, Bendito. hasta conmover el corazón de Dios a misericordia, y que el Señor diga: está bien, he visto tu aflicción, he visto tus llantos, he visto tu clamor, he visto tu humillación, he visto tus lágrimas de arrepentimiento, he visto tu sinceridad. Está bien, estoy aquí para levantarte otra vez en lo espiritual. Santo. Pero es muy difícil, hermano, cuando Dios hace a alguien morir en lo espiritual. Cuidado, hermano, cuidado. Así que, hermano, no esperemos a que Él se vea obligado a quitarnos, hermano, por decirlo así, las llantas de nuestros carros. Y que siempre, hermano, siempre que percibamos, oigan, siempre que percibamos el enojo de Dios acercándose a nosotros, siempre que nosotros, hermano, empecemos a percibir que están llegando los juicios de Dios como un castigo del enojo de Dios hacia nosotros por nuestras malas conductas, por nuestros malos procederes, por nuestra grosería que le hacemos a Dios, hermano, cuando nosotros percibimos eso, que todo se está acabando, tanto en lo material como en lo espiritual, hermano, entonces es el tiempo de acercarse, hermano, inmediatamente y correr para empezar a buscar la razón y encontrar en donde temerariamente hemos tenido en poco su voluntad para con nosotros y para con Dios. En donde, Señor, te estoy fallando, Señor. Házmelo saber, Señor, en donde te estoy fallando, Señor. Señor, estoy sintiendo que tus juicios, tu enojo santo está viniendo contra mí, Señor. Señor, no veo por ningún lado con claridad las cosas. Me siento igual o hasta peor cada día en mi manera de vivir, tanto espiritual como literal, Señor. ¿En dónde, Señor, te he fallado? Me he portado grosero contigo en la iglesia. Me he portado indiferente ante la alabanza, Señor, que tú quieres de mí, que yo te dé a ti. Me he portado indiferente ante el mensaje, Señor, que se me está dando. Señor, he venido con un enojo, con una fuerza a tu casa para levantar tu nombre. Señor, dime dónde te estoy fallando antes de que venga totalmente como un enojo santo sobre mí, Señor, y tú consumas todo lo que hay en mí, Señor, hasta mi vida espiritual, Señor. No quiero esperar, Señor, ese juicio que tú estás mandando contra mí, Señor. Antes de que venga eso, Señor, hazme entender en dónde te estoy fallando, Señor. Bendito su nombre, aleluya. Bendito Señor. Aleluya, aleluya. Lo mismo pasó con la historia de Ruth, de Noemí. Lo mismo pasó con la historia de Noemí y su esposo. Cuando el pan se acabó en donde ellos estaban, se fueron a los campos de Moab a buscar pan, porque ellos dijeron: el Señor se ha enojado y ha levantado su palabra, ha levantado el pan. Vámonos, esposa, vámonos, hijos, vámonos a buscar a otro lado, porque este Dios que antes nos estaba bendiciendo, quién sabe dónde está. Creo que ya se enojó, así que vámonos. Y se fueron a la tierra de Moab. ¿Y qué pasó allá? ¿Qué pasó allá con ellos? Murió su esposo, murieron sus hijos,
se vio sola con sus dos nueras, y únicamente cuando ella, Noemí, supo que otra vez el Señor había visitado Betlén, Santo. regresó. Pero ¿cuál es el meollo de todo esto? Que cuando ellos vieron que Dios había levantado el pan en donde estaban ellos, lo más que pudieron haber hecho es: Señor, doblo mis rodillas para reconocer y entender por qué tú levantaste la comida o el pan. ¿En qué te fallamos, Señor? ¿Cuál fue nuestro error, Señor? ¿Cuál fue nuestro error que también toda la nación o todo el país aquel también sufrió los mismos juicios que nosotros estamos pasando? Haznos saber, Señor, dónde estuvo nuestra falta. Y sin embargo, vean, hermano, en lugar de ir al Señor corriendo y decirle: Señor, antes de que tú mandes tu enojo y tu juicio sobre mí, vengo buscando dónde está o dónde estuvo mi error. La conducta de los egipcios en el Mar Rojo nos representa un cuadro muy claro de la forma en que trabaja el enojo corrompido que hemos recibido del caído Lucifer. El atrevimiento, más que nada, hermanos, el atrevimiento. ¡Qué atrevimiento para el pueblo de Dios! ¡Qué atrevimiento para el pueblo cristiano de estar en la iglesia con una forma, hermano, indiferente ante todo! Irreverente, sabiendo que el que está presente es la misma presencia de Dios. El Espíritu de Dios moviéndose en la iglesia. El Espíritu de Dios moviéndose a través del mensaje. ¿Qué valor nos da? Yo me pregunto, ¿qué valor nos da para estar de esa manera? ¿O hay alguien más grande que Dios? ¿Hay alguien más poderoso que Dios en el cual nosotros podamos recurrir y acudir a Él y decirle: mira lo que Dios está haciendo, ya se enojó conmigo, pero tú me vas a ayudar, ¿verdad? Tú me vas a ayudar. No necesito de Dios. ¿Habrá alguien más que Dios? Jamás. Entonces yo me pregunto y me hago esta pregunta: ¿qué valor nos da para hacer eso? ¿Qué valor nos da para hacer eso? Para ni siquiera levantar nuestra mano y decirle: santo, santo, santo eres, Señor, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Que ni siquiera, aún cuando estamos, hermano, en la alabanza o en el mensaje, o estamos orando para recibir la bendición, o estamos orando por la ofrenda, ni siquiera nos somos capaces para levantarnos y seguimos sentados en la banca. ¡Qué irreverencia, hermano! Vean lo que le pasó a los egipcios. Es un cuadro muy bueno para nosotros, un ejemplo muy bueno para nosotros. Qué atrevimiento de los egipcios haber pasado por la voluntad de Dios sin tener temor de Dios. Y vean lo que ocasionaron: la muerte. Así que miren, hermanos, la conducta de estos egipcios en el Mar Rojo nos representa un cuadro muy claro, hermano, de cómo Lucifer caído está tomando, hermano, en este tiempo control de las voluntades de medianoche de cada cristiano, al tener esas conductas ante Dios, no ante el que está aquí adelante, no ante al que está dando el mensaje, no ante el pastor, no ante la pastora, hermano, no ante la congregación, ante Dios. Cuidado, hermano, y vuelvo a repetírselos: cuidado cuando Dios se enoja. Así que la Biblia nos dice que aun cuando Dios derritió las heladas murallas de muerte y la senda congelada en medio del mar, de manera que la muerte empezó a hacer estragos en ellos, los egipcios se apresuraron en contra de las olas, quisieron salirse rápido, pero ya fue demasiado tarde. Vamos a Éxodo 14:27. Ya voy a acabar, faltan como 4 párrafos y acabo. 4 horas.
Como 4, ojalá que sean 4 horas, ¿verdad? Ojalá. Éxodo, ¿qué dijiste? Éxodo 14, 27.